desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien, llegamos al sexto fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es bondad. El fruto del Espíritu es bondad. La semana pasada vimos benignidad. Leamos Gálatas capítulo 5, verso 22. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, como vimos, bondad y fidelidad. Este es un retrato de Cristo. Estos frutos del Espíritu es un retrato de Cristo, nos lleva a verlo cómo es Él como persona, cómo es Él en la manera en que vive y se relaciona con los otros. Y por lo tanto creo que todo cristiano que se llame equilibrado, que se llame una persona equilibrada, que es lo que hoy tanto, ¿no? Decimos todos los días, lo vemos, lo repiten, te lo remachan en la cabeza, que la política está polarizada, que las ideas están polarizadas. Las redes están polarizadas también en todo, ¿no? Cualquiera dice otra cosa y el cristianismo está polarizado. Vos ponés cualquier cosa que no esté de acuerdo a la ortodoxia o a la heterodoxia, siempre va a haber uno que te va a atacar. Te va a atacar y te va a decir, hey, pero vos no, no hay un punto de equilibrio. Por eso me gusta tanto ese libro de Tim Keller que se llama Iglesia Centrada. Me parece un libro espectacular en el cual él trata, por lo menos, al menos de lograr cierto equilibrio en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿No? Un cristiano equilibrado es alguien que es parecido a Cristo, que es parecido, que está lleno del Espíritu, al menos idealmente, o sea, tiene ganas de estar lleno, tiene esas ansias, y no tenemos oportunidad de poder elegir cuáles de los frutos dar. No se pueden elegir los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se dan porque se dan en forma conjunta, porque constituyen la semejanza de Cristo. Si Cristo va creciendo adentro nuestro, si el Espíritu Santo logra hacer crecer a Cristo adentro de nuestra vida, adentro de nuestros actos, adentro de poder llevarlos a las cosas de todos los días, a lo cotidiano. Si Cristo entra ahí, eso es lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros, pero es como un racimo. Por eso se pone siempre, por lo general no se ponen frutos distintos, sino que es un solo fruto, como si fuera un racimo, como un racimo de uva. Y vimos 6, pero quiero que tengamos esto en la cabeza para el resto. Siempre en la introducción trato de ir un poquito más adentro de lo que significa el Espíritu. Y por lo general siempre se divide en 3 partes los frutos del Espíritu. La primera parte está en la relación con Dios, amor, gozo, paz, todas esas surgen de la relación con Dios, amor, gozo y paz. En segundo lugar está la relación con otros, con las otras personas, paciencia, benignidad y bondad. Son frutos que nosotros los llevamos a la práctica cuando nos relacionamos con otros. Y después hay algo más interno, que tiene que ver nuestra relación con nosotros. ¿Quién muchas veces no se lleva bien consigo mismo? No nos gusta lo que vemos. Y entonces ahí aparecen estos 3 frutos del Espíritu, los últimos 2, fidelidad y mansedumbre, o dominio propio. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sí, falta dominio propio. Porque corté en el versículo 22 y está en el 23, dominio propio. Y
vieron que la semana pasada vimos benignidad y ahora nos toca bondad, pero no es lo mismo, dice uno. ¿No es cierto? Primero, son dos palabras distintas en el griego. Uno es crestotes, que significa amabilidad, benignidad. Y como la otra vez dimos una definición, y es una habilidad para servir a los demás en cosas prácticas de una manera que me hace vulnerable. Yo me entrego, me doy a la otra persona en mi servicio. Mucha seguridad interna, dijimos que era que yo tengo que tener seguridad interna. No es para el tipo que se menosprecia o para el tipo que todo le cae mal o la persona que se siente menos. Que es lamentablemente lo que ocurre en la iglesia y sobre todo lamentablemente en los puestos de liderazgo. Personas que no han logrado nada en su vida, que no tienen estabilidad emocional y todo, encuentran en la iglesia un lugar donde poder llevar a cabo sus metas, sus sueños, de ser el mandamás o de tener. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? En la iglesia, lamentablemente. Tenemos eso, entonces, tenemos lo que dice acá, que es lo contrario. En vez de tener benignidad, tenemos otra cosa, que es la alternativa son las buenas obras manipuladoras. Lo vimos la semana pasada, está ahí en internet, está en YouTube, el tema de la manipulación. Para que en verdad uno obra con benignidad, o obra sin benignidad, sino sirviendo al otro, pero solamente para sentirme lo suficientemente bueno, lo suficientemente querido, para los demás o para con Dios, para congraciarme con los demás o con Dios. Bueno, eso no es benignidad. Benignidad es vulnerabilidad, entregarme sin tener ninguna expectativa. Ahora vamos a bondad, ¿no? Es agatosune, parece una comida china, agatosune. Tráemelo con salsa, bondad. Integridad. Esa es la palabra. Yo cambiaría directamente bondad de la traducción bíblica y pondría integridad. Porque es eso lo que quiere decir. Ser íntegro, ser la misma persona en una situación y en la otra situación, en vez de ser un hipócrita. Un hipócrita, acuérdense que la palabra hipócrita viene del lenguaje griego, pero del lenguaje del teatro. De las máscaras, esas máscaras de risa o de llanto que se ponían, ¿no? Es eso, es tener una cara en un lado y tener otra cara en otro. Esto no es lo mismo que ser sincero, siempre sincero. No es que uno no tiene que ser hipócrita y tiene que vomitar las cosas o tiene que escupir las cosas en las caras de los demás. Porque yo no soy hipócrita. El problema es que cuando vos no sos hipócrita de esa manera, lo que te falta es amor. Entonces un fruto no puede estar sin el otro. Dijimos que los frutos son como un racimo, crecen todos a la vez. Así que una persona dice, no, lo que pasa es que yo, mira, tengo mucha bondad, yo tengo mucho agatosune. Tengo mucho agatosune, pero me falta ágape, ¿no? Me falta el amor. Bueno, no se puede, porque el fruto crece todo. No crece primero una cosa, puede crecer gradualmente, pero no desparejo. No en forma despareja. Cuando vemos este detalle en el fruto del Espíritu, vemos eso, que no es un componente que puede ir separado de los otros demás, y nos damos cuenta, cuando podemos ver eso, nos damos cuenta que el crecimiento en el fruto, que estamos mucho más necesitados del crecimiento del fruto del Espíritu que lo que realmente creemos. Nosotros a veces nos creemos demasiados adultos, demasiado. Y uno dice, pero yo tengo 70, 80, no sé, 1000 años de evangelio. Bueno, está bien, pero vos no tenés, decía, no me acuerdo quién lo decía. No me acuerdo quién lo decía, pero porque era en una prédica, lo habían dicho. Si no me equivoco, era Milton Pope. Si no me equivoco. Pero me puedo equivocar. Pero seguramente estaba en el pensamiento de Pope. Él decía que había personas que cuando uno iba y le decía, lo exhortaba, o le decía algo, usted me va a decir, yo tengo 30 años de evangelio. No se equivoque. Usted no tiene 30 años de evangelio. Usted tiene un año de evangelio repetido 30 veces. Siempre está en el primer año, como aquel que repite, ¿viste?
y tiene 40 años y está en jardín de infantes. Claro. Y esta cosa que vimos al principio en la introducción de la serie cuando hablamos de los dones. A veces vemos a los dones como algo que nos hace semejantes a Cristo. Pensamos que a lo mejor porque sabemos predicar, que es uno de los dones, ¿no es cierto? Porque predicamos o algo, o sabemos dar la palabra, o porque sabemos evangelizar, o porque tenemos un don de sanidad, o porque tenemos un don de profecía, o porque tenemos el don que quiera cada uno, digo, ¿no? Cualquier don, yo soy parecido a Cristo. No, por más que camines arriba del agua, no sos igual a Cristo. Lo que te hace igual a Cristo son los frutos, Y cuando estudiamos la naturaleza del fruto del Espíritu, la unidad y las definiciones del fruto del Espíritu, lo que brota adentro de nosotros es algo que nos lleva a pensar que nos faltan esas cosas. El otro día alguien me decía, cuando yo te escucho predicar sobre el fruto del Espíritu me doy cuenta que no lo tengo. Claro, bueno, es eso. Yo también siento que no los tengo. También nos pasa a todos, es así, es parejo, a todos nos pasa que sentimos que podríamos haber hecho un poquito más, porque está ese sentimiento. Bueno, vamos al cuerpo del sermón, 3 puntos. Lo primero es que la bondad es una actitud, Lo segundo es que es integridad, y lo tercero es que es cultivable, si se me permite la palabra. Es integridad. Primero. Segundo, acá. Primero, es una actitud. Dijo Fito Páez, es una cuestión de actitud, ¿no? Pero fíjense lo que dice esa canción, ¿no? Dice, es una cuestión de actitud. Si no lo haces, no vale. Pero la actitud tiene que estar acompañada con la acción, ¿no? Tiene que estar... Primero, transforma los deseos del corazón en hechos. La benignidad, cuando uno habla de benignidad del otro fruto, ve que va más allá de la tolerancia negativa, de la tolerancia, de que uno no le desea mal a nadie. No, yo no le deseo el mal a nadie, yo soy re benigno, yo no le deseo el mal a... No, la benignidad tiene como característica una benevolencia positiva en desearle el bien a todos. Yo le deseo el bien a todos, incluso a mis enemigos. ¿Está? Es una actitud, porque bondad y benignidad y bondad van de la mano. Por eso hago estas comparaciones. Lo segundo es que toma la iniciativa de servir a la gente. Esta actitud de tomar la iniciativa de servirle a la gente. Torna los deseos en hechos. Cuando yo deseo hacer las cosas, pero es como dice Pablo, ¿no? La bondad está en mí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer, pero todo el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, comprendo una cosa, que no soy yo, sino el mal que habita en mí. El tema es que el mal no tiene que vencer al bien. Por eso también dice Pablo, vence al mal haciendo el bien, con el bien. No se vence el mal erradicándolo. No se vence el mal, sino que se vence el mal haciendo cosas buenas. Decía Martin Luther King, no lo puse acá, pero decía Martin Luther King, yo no tengo miedo de los malos. No tengo miedo porque los malos hagan cosas malas. Tengo mucho miedo porque los buenos no hacen cosas buenas. Y por eso dice Pablo, en mí está el bien, pero no el hacerlo. Es servir a la gente de maneras concretas, constructivas, crecer, sembrar, lo que hablábamos recién, ¿no? Crecer, sembrar. Pero este tipo no da fruto. Bueno, vos no sos el dueño del crecimiento, vos tenés que sembrar, vos tenés que estar ahí. Pero este ya le prediqué mucho. Seguí insistiendo, seguí predicando, seguí obrando. Esto no quiere decir de cansar a nadie, tratando de encajarle, de que aprenda. Dijimos, ¿no? No siempre estamos con la Biblia abajo del brazo, ¿no? Es una cuestión de actitud, es una cuestión de vivir el Evangelio. Por eso creo que nuestro lema, el lema de la iglesia, si bien lo elegí yo, bueno, es una cuestión de que, el día que sean pastores de una iglesia, elíjanlo ustedes.
Vivir, claro, tiene que ver con esto. Vivir el Evangelio juntos. No, ninguno se opuso tampoco. Vivir el Evangelio juntos. Se han opuesto en cada pavada, así que en eso se tendrían que haber opuesto también, pero bueno. Pero eso quedó, y digo, pero es una buena manera de mirar la iglesia. Es vivir el Evangelio juntos. Es una definición de iglesia. Vivir el Evangelio juntos. Y eso es lo que invitamos. Invitamos no a una religión, sino a vivir el Evangelio juntos, todos los días, afuera, en donde estemos. No es difícil imaginar estos escalones que son, ¿no? Amor, gozo, paz, ¿no es cierto? Todos esos como escalones, los cuales nos van llevando uno al otro, nos van haciendo crecer uno en el otro, ¿no es cierto? En nuestra actitud en los otros, con las otras personas, ¿no? Una vez somos muy buenos con Dios, oramos mucho, cantamos mucho, le alabamos mucho, pero después con las personas no pasa exactamente lo mismo, y ese es el problema. Ese es el problema. Lo segundo punto, integridad. Es introspectiva, es íntima, es reflexiva. Introspección. Acuérdense, nosotros este año, y creo que el año anterior también lo habíamos hecho, practicamos el miércoles de ceniza, ¿no? Que es un momento de introspección. Tomamos la Pascua como un momento de introspección también, de mirarnos hacia nosotros mismos. Durante la ceniza, ¿no es cierto? Durante ese domingo que hacemos, porque los miércoles no tenemos reunión, hacemos el domingo, hablamos de eso, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. O sea, partimos de ese punto, de que somos polvo y que al polvo vamos a volver y que somos nada. Somos, como dice Santiago, la vida es como neblina, ¿no es cierto? Que en un minuto pasa y desaparece. Y hacemos ese acto de reflexión, ¿no? ¿Qué significa para nosotros Dios? ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa la pasión de Cristo? ¿Qué significa eso para nosotros? No es un tiempo ni de evangelismo ni nada, nosotros no lo tomamos como un tiempo de evangelismo, no damos películas sobre policías, bomberos o lo que sea que se les ocurra poner como método evangelístico. No, el método evangelístico es, primero me tengo que mirar yo a ver cómo estoy. Y es un regalo que Dios nos da una semana al año de poder hacer esa introspección, ¿no? Volver otra vez sobre los pasos de Cristo, otra vez. La integridad es decirme la verdad y la honestidad es decir la verdad a otras personas. Es una palabra de Spencer Johnson. Es el autor de un libro muy, muy famoso, muy, muy vendido, bestseller, secular totalmente, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Me acuerdo que yo una vez estaba en un momento, estaba liderando una dirección en el seminario, estaba en la dirección del aula virtual y todo, y yo tenía problemas con el liderazgo. Y una persona me agarró, me vino y me dijo, tenés que leer este libro. Y bueno, lo leí. La verdad que es muy interesante, un libro muy, muy interesante. Ya no faltaría el santurrón que ay no, ¿y no leíste la Biblia? ¿No leíste los proverbios? ¿Viste? Siempre salta. ¿Y no oraste? ¿No probaste con orar? Pero acuérdense de esto, la integridad es decirme la verdad. Empieza por mí, Empiezo a reconocer qué es lo que yo soy, cómo estoy, cuál es mi posición, decirme a mí la verdad. Ay no, qué bien que estoy, qué bárbaro, qué espectacular, qué tipo bárbaro que soy. No, es decirme a mí la porquería que soy en verdad, ¿no es cierto? Siempre, no todo es malo. Hay algo siempre bueno para rescatar uno tiene, pero uno tiene que ser sincero, porque si no es sincero, no sirve. Dice que si uno ve en la Biblia el proceso de José el de la Biblia, ahí en Génesis 50, si no me equivoco, el proceso de José, ¿no? Primero, no sé que no sé, empieza. ¿No es cierto? Es el tipo que tiene sueños, que va y se lo cuenta a todo el mundo, que cree que todos se lo tienen que adorar a él, que se eleva, y él no sabe que no sabe. Ese es su gran problema. Después pasa por otro proceso, que se está en la cárcel y todo eso. Sé que no sé, me di cuenta que no sabía. Y después aprendo, cuando está allá en la cima, otra vez, aprendo y actúo en consecuencia. Son esos tres. Ese es el proceso de José. Uno lo puede ver en el libro. Se puede ver, pero uno separa y lee en esas tres cosas. Pero está bueno
que sepamos que no sabemos. Solo sé que no sé nada, dijo un viejo filósofo, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con los demás. Saber decir, mirá, hasta acá puedo, otra cosa no puedo. Así, uno se esfuerza igual, ¿no? Lo segundo es, ¿somos hipócritas? Es una pregunta, ¿somos hipócritas? Lo que somos en realidad es lo que somos en secreto. Lo que somos en realidad somos, esa es nuestra esencia. Lo que vos sos en tu intimidad, lo que vos sos en tu interior, dice creo que Proverbios, porque como el hombre piensa, así es él. Porque como el hombre piensa, así es él. Así como sos en privado, así como sos cuando estás solo, eso es lo que sos. Thomas Adams, un viejo predicador de la iglesia, predicador inglés, 1583 al 1653, este hombre dijo esta frase: el que es hipócrita en la iglesia es ateo en lo secreto. El que es hipócrita, el que se pone las ropas de santo acá en la iglesia, el que pone la carita de bueno, el que pone y no lo es en secreto, es un ateo. Es un ateo. Acuérdense lo que decía Jesús. Fariseos hipócritas. Ustedes están blanqueados por afuera, pero por dentro su vida está llena de porquería, de cadáveres, de cosas que se están pudriendo ahí adentro. Mire, lo dijo Jesús, no lo digo el pastor Sergio. Ninguna persona tiene dos caras, todos tenemos una. Quien tiene una cara buena y una cara mala, la auténtica es la mala. La buena es hipócrita, es hipocresía, la está actuando. Yo sé que se le pasan caras por ahí adelante. Bueno. Lo tercero y lo último, la bondad, la integridad es cultivable. Y vamos a ver cómo cultivar la bondad, cómo cultivar la integridad. Se puede lograr la integridad, obviamente, dejando obrar al espíritu, eso se cae de maduro. Lo primero es aprender a llamar a nuestro pecado por su nombre. No le pongamos disfraces a las cosas. Ay, tengo este pequeño desliz. No, estás pecando. Estás pecando. Ay, tengo esta cosita. ¿Se identifica? Sí. Sí, es para ellas esta. Un sermón basado en la vida, no voy a decir el nombre de las hermanas, pero es así. No, lo que pasa es que yo tengo este mal carácter. No, vos estás pecando. Vos estás pecando. Aprendamos a llamar a nuestro pecado por su nombre. Lo segundo es aprendamos a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en la voz de los hermanos, en la voz del pastor en los sermones, en tu devocional diario, en la palabra de Dios, en la vida. En la vida. Yo no sé qué me pasa. No aprendo a disfrutar la vida. Bueno, Dios te dio toda la naturaleza para que vos disfrutes de la vida. ¿Cuántas veces hablamos de esto, no? De lo que decía ese viejo cuento sufí, de que le habían preguntado por el árbol, ¿no? ¿Has visto el árbol? ¿No es cierto? Sí, ya lo vi. No, vos no viste el árbol. Hasta que no veas el milagro en el árbol, no has visto el árbol. Porque ese árbol, esa estrella, eso natural, eso que está, el canto del pájaro, ese canto, eso es un milagro. Porque todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que somos y donde nos movemos, es Dios. Es creación de Dios, porque en Él somos y nos movemos. Así lo dice Pablo. Lo tercero es imitar a los santos, imitar a las personas. Yo siempre le digo, yo no quiero ser un pastor de estampita, yo tengo miles de errores, seguramente más que ustedes. Y peleo con muchas más cosas que a lo mejor que ustedes en mi vida. Pero eso no nos limita a que tenemos que ser ejemplos con nuestra vida. No es imitar un ministerio,
Porque yo he visto esto, que son muy imitadores del ministerio. Me acuerdo en el seminario, venían de cierta iglesia y hablaban, predicaban, oraban, igual que el pastor, igual, idéntico. Y eso es una impostura, es ser un impostor. Eso es una impostura. Pero cuando uno habla con sus propias palabras, pero siguiendo los ejemplos, no del ministerio, sino de la vida de la persona. Nosotros no tenemos que pedir que nos imiten nuestro ministerio, sino que imiten nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar frente a las situaciones de la vida, no frente a un púlpito. Frente a un púlpito imita a cualquiera. Lo voy a decir hasta el hartazgo. La homilética es una materia que los pastores, los predicadores, aprendemos y nos dicen desde cómo pararnos hasta cómo bosquejar algo para poder hacerlo. Se aprende y con la práctica va mejorando. No es la misma prédica que cuando recién arrancás que te confundí Eliseo con Elías y no sabés que estás en Génesis y estás hablando del apóstol Pablo y lo pusiste, no sé, entre los hijos de Jacob. No es eso, pero todo eso se aprende, eso se va mejorando. Y no quiere decir que vos tenés más unción del Espíritu porque va mejorando. Va mejorando porque le va poniendo ganas, porque vas estudiando, vas aprendiendo. Uno sí, es un animal de hábitos uno, entonces uno va aprendiendo y se siente más seguro, la seguridad, bueno, todas esas cosas tienen que ver. Pero la bondad, lo que tiene que ser ejemplo, es tu vida y tu actitud frente a la vida. Frente a las cosas de todos los días. Por eso, no es imitar el ministerio, sino el carácter. Cuarto, es paciencia impaciente. Paciencia impaciente. Es una espera activa. Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las lluvias de otoño y primavera. El agricultor sigue trabajando en el campo, sigue abonando la tierra, sigue cortando las hojitas que están malas, sigue regando, sigue haciendo todo, pero espera las lluvias de otoño y primavera, la lluvia temprana y tardía, en este caso, ¿no? Y fíjense si no tiene que ver con lo que vimos al principio de la reunión, con el devocional. La ley de la siembra y la cosecha, la impaciencia, la paciencia impaciente, la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no se engañan, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Yo le quiero dejar una frase de Charles Reed, un novelista y dramaturgo británico, de la época victoriana, en 1800, famoso por su obra El claustro y el hogar. Y dice así, siembra un pensamiento y segarás un acto, siembra un acto y segarás un hábito, siembra un hábito y segarás un carácter, siembra un carácter y segarás un destino. Es cuestión de siembra, uno lo que obtiene lo vuelve a resembrar, lo que obtiene lo vuelve a sembrar, lo que tiene, no me quedo con eso, sino que lo acreciento. Y vamos a la conclusión. Hoy la conclusión es larga, es un poquito más larga porque quería terminar con unas cosas. Lo primero con lo que quiero que concluyamos es con la confesión. Tenemos que hablar nuevamente de confesión. Los cristianos, como no tenemos un confesionario, parece que la confesión no existe. Claro. Porque si no tenemos el confesionario y el cura al lado, parece que no hay confesión. Y algunas preguntas. ¿Por qué tenemos miedo de confesar nuestros pecados abiertamente? Eso es porque no hay una iglesia que haya creado un espíritu perdonador, un espíritu de aceptación y de integración. ¿No es cierto? Oye, ¿qué van a decir? ¿No es cierto? Segundo, nos preocupa que la gente no nos quiera más si se entera de cómo somos realmente. Por eso somos hipócritas cuando venimos a la iglesia. Pero recuerden ustedes, el verdadero es el que está allá. El verdadero es el que está acá, no el que está afuera. El verdadero es ese. Lo tercero, me gusta esta pregunta que nos hagamos. ¿Cuánta energía gastamos construyendo y manteniendo fachadas con la esperanza de que las demás personas piensen que tenemos nuestra vida bajo control?
¿por qué no empleamos esa fuerza, por qué no empleamos esa energía en tener nuestra vida bajo control? Y no solamente en aparentar. ¿Cuánta energía uno trata? Lo segundo, la predicación, el evangelismo. Lo que siempre hablamos somos cartas leídas. Dice 2 Corintios capítulo 3, versos 2 al 4, dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, y acá hay una palabra que se puede traducir que es ministrada. En vez de expedida, ministrada. Es ministrada por ellos, no por nosotros, dice. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Somos cartas leídas. Fíjense si esto no los hace acordar a Juan 3, cuando Jesús le dice, los es necesario nacer de nuevo. Y esa palabra nos remite a Ezequiel, cuando Ezequiel dice, y quitaré de ustedes el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, escribiré sus leyes en él, y los lavaré con agua limpia. Fíjense si no son tres cosas que van de la mano. Y lo tercero y lo último es la imitación. Imitar el carácter. Imitar el carácter. No el ministerio, el carácter. Someterse. Someterse es entregarse. Entregarse a Cristo, entregarse al Espíritu. Para poder practicar y poder llegar a dar fruto y dar mucho fruto. El 30, el 60, el 100 por uno. Como dice Jesús, no todos tienen el mismo fruto. Jesús lo dice. Jesús dice que algunos dan al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Pero eso no quiere, yo estoy dando al 30 nada más, qué mal. No, ya vas a dar al 100 por uno. A la medida que uno se entrega, la medida de entrega es la medida del fruto también. Cuando uno se entrega y deja. Y estas son tres actividades importantes, ¿no? Estas tres cosas, acuérdense de esto, de la confesión, la predicación y la imitación. Estas tres actividades importantes que tenemos que recuperar si queremos que Dios cultive la bondad en la vida de la iglesia. Las tenemos que recuperar. Existían en la iglesia primitiva, existían en Jesús, en sus apóstoles. Eso es lo que Él trató de inculcarles. Eso es esas tres cosas. Primero es confesar nuestros pecados, confesar a los otros y a nosotros mismos. La confesión. Confesarle a Dios. Dios, tengo este problema. Pero encarar bien el problema. No como yo les cuento cuando hacía consejería bíblica, a veces me veían algunos, los muchachos siempre tienen el mismo problema. Siempre tienen el mismo problema. Entonces, tengo problema con los ojos, me decía, ¿no? Entonces, vean, un oculista. Está yendo a un contactólogo. Anda. ¿No? Entonces yo cortaba por lo sano. Estás mirando pornografía y te estás masturbando. ¿Son esas dos cosas? Bueno, arranquemos de ahí. Arranquemos de ahí, porque si vamos a estar media hora tratando de que vos me des vuelta entre estas dos cosas, no me hagas perder el tiempo y vayamos a la raíz del problema. ¿No? Entonces, no le demos vuelta a Dios. Vayamos directamente, mirémonos a nosotros mismos, sepamos cómo estamos, cuál es nuestra situación y confesémosla delante de Dios. Terminemos con este tema de gastar energía en ver a ver cómo me porto en la iglesia, cómo soy, ¿viste? Después eso es un desastre en la vida natural. Y vivir el Evangelio junto no es acá en la iglesia, vivir el Evangelio junto es afuera. Y después que esa nueva vida que vas a adquirir por medio de esa confesión, de autoconfesión, de confesárselo a Dios, de abrirte con los hermanos y decirle, tengo este problema, necesito que me ayuden, de todos. Tengan por seguro que si acá el primero que levanta el dedo sale como rata por tirante. El primero que levanta, ¿viste? Ahí, vamos a poner en el último banco. No. Acá, es más, creo que es digno de señalarlo como ejemplo. Un tipo que pone la cara. No un cara rota, Un tipo que pone la cara. Que se equivoca y dice, me equivoco y quiero cambiar. Y que la iglesia lo ayude a cambiar. Y que con esa nueva actitud, con eso que él va cambiando, pueda predicar el Evangelio sin tener que abrir la boca. Mirá cómo cambió este tipo. Mirá cómo cambió.
Es una persona distinta. Mirá cómo enfrenta los problemas de la vida. Antes enfrentaba los problemas de la vida agarrando a patada a los perros, qué sé yo, drogándose. Así enfrentaba los problemas de la vida. Hoy los enfrenta con fe. Con fe. Y está predicando. Está predicando. No hace falta que diga la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hace falta que diga eso. Se nota en su vida que es algo que él esperaba y es algo que no se ve. Es evidente en la vida de esa persona. Y lo tercero es la imitación. La imitación que otros van a tener. Imiten a las personas que ustedes vean que tienen caracteres apacibles, que tienen caracteres, que son hombres de carácter, que son hombres íntegros, que son una cosa en la iglesia y que son lo mismo fuera de la iglesia. Acuérdense de esto. El verdadero es el de allá. El verdadero es el de allá. Acá una hora y media es fácil. Es fácil. Pero es tan difícil vivir la vida. La vida, nadie dijo que era fácil, Nadie dijo que la vida era fácil. Pero tenemos que recuperar estas 3 actividades para crear un espíritu de bondad en la vida de la iglesia. Amén.